En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Muy bien. Esta mañana quisiera seguir ahondando sobre el tema que nos ha venido ocupando los últimos días en los mandamientos de Jesús. Jesús dijo: cuando oréis, hacedlo así. O también dijo el Señor: orando no uséis de vanas repeticiones, y nos enseñó cómo orar. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, el tema ha sido en este tiempo sobre el mandamiento de Jesús sobre la oración. Tuvimos una semana muy especial donde los hermanos que participamos recibieron la confirmación de muchas cosas que hemos hablado, algunas cosas ampliadas, muy buenas. Y fue, por ejemplo, uno de ellos, que fue el tema del domingo anterior, el sacerdocio de todos los creyentes. Cada uno de nosotros somos sacerdotes, y como sacerdotes es un privilegio vivir en la presencia del Señor, entrar a la presencia de Dios. Los hermanos que nos acompañaron se dieron cuenta de la importancia. Otros de ustedes no pudieron por alguna circunstancia, pero fue muy especial. Y la semilla que se sembró, junto con la semilla que había sido sembrada por tiempos, que ha sido sembrada, y la semilla que de esta semana se plantó, y también se regó la anterior, se le echó agua, como sucede con los cultivos, que hay que, después de sembrar la semilla, después de arar la tierra, se siembra la semilla, y después entonces se le echa abono y nutrientes, y se le echa agua, y se cuida hasta que crezca y dé fruto la semilla. Confiamos en Dios, que esa semilla dará su fruto a su tiempo. Quisiera hacerles una pregunta esta mañana, o una reflexión. Si usted fuera invitado a un tiempo especial para aprender los secretos para la prosperidad, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a asistir a ese seminario? ¿Están dispuestos a asistir al seminario de secretos para la prosperidad? ¿Cuántos quieren saber el secreto para la prosperidad? Muy poquitos. ¿No más no quieren saber nada? Levanten la mano los que quieren saber el secreto. Arriba no hay nadie. Así sí hay gente. Sí, creo que la mayoría quieren saber. Pero supóngase que aparece otra invitación. ¿Cómo alcanzar el éxito? ¿Cuál de las dos preferiría? ¿Ajá? ¿La primera? No, una de las dos. Una de las dos. A ver, discuta con su hermano a ver, ¿cuál? ¿Cómo alcanzar el éxito en su trabajo, en su profesión, en su matrimonio, en su vida, en sus relaciones, en su salud, en todo? ¿Cuántos ahora tienen ya dificultad? Ya no sabe cuál asistir. Una nada más puede tomar. A ver, ¿cuántos asistirían por, ahora sí, secretos para la prosperidad? Levante la mano. Sigue. Sí, muy bien, bájenla. ¿Y cuántos irían cómo alcanzar el éxito o secretos para alcanzar el éxito? Levante la mano. Muy bien, un poquito menos, pero bueno, ahí tenemos. Ya. Y viene después otro. ¿Cómo disfrutar al máximo del placer? De los tres, ¿cuáles escogerían? A ver, pónganse de pie los que escogerían el secreto para la prosperidad. Pónganse de pie. Muy bien. Y va a ser gratis. Muy bien, bueno, gracias, tomen asiento. Muy bien, los que estarían dispuestos a cómo alcanzar el éxito en la vida, pónganse de pie. Menos, pero no importa, pónganse de pie. Alcanzar el éxito, muy bien, gracias. ¿Y cuántos quisieran cómo disfrutar al máximo del placer? ¿Cuántos? Ya no hay nada, no quieren disfrutar del placer, nada, ya no quieren. Menos mal que vamos a transformar los puentes en tiempos de oración. Pero entre todos esos aparece otro más. Ahora tienen la oportunidad de elegir. Una cita con Dios en oración. No podía ponerle la primera. Ahora sí elija. ¿Cuántos quieren la primera? Secretos para la prosperidad. Nadie.
¿Cuántos quieren cómo alcanzar el éxito? ¿Cuántos quieren cómo disfrutar al máximo del placer? Bueno, ¿y cuántos quieren la cuarta? Una cita con Dios en oración. Levanten sus manos, póngase de pie, levántese y denle un aplauso al Señor, amén. Bueno, tomen asiento, gracias. Para los que se quedaron sentados, se van a quedar reflexionando sobre el tema. Muy bien, entonces el tema que vamos a seguir trabajando es precisamente el último, una cita con Dios en oración. Eso es lo que pasa en la oración. Eso es lo que pasa estos días. Recibimos la cita con Dios. Y lo que hay cada domingo en este lugar por la mañana no es un tiempo de religiosidad, sino una cita con Dios para disfrutarlo en oración, en alabanza, en intercesión, en su presencia, disfrutarlo. Entonces, hermanos, quisiera recordar algo. Esta semana fue muy enfatizado. El hecho de que hablamos del secreto, la oración, el poder secreto de la oración. En el poder secreto de la oración, que era un misterio, hablamos de dos fundamentos principales para la vida cristiana. ¿Se acuerdan? La oración y ¿qué más? Y la palabra. Son las dos columnas. Esta semana se enfatizó mucho, especialmente la palabra, en muchos de los aspectos que se habló, inclusive de cantar la palabra, de hacer adoración espontánea con base en la palabra, etcétera, que iremos aprendiendo vez tras vez que pasan los días. Y yo quiero leer un pasaje muy interesante que está en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 3, como un preámbulo de lo que vamos en la introducción. Bienaventurado el varón. Cuando habla varón en la Escritura habla de hombre o mujer, ¿sí? La palabra la traduce en varón, pero la idea es genérica la palabra. Como hombre también es genérica la palabra. Que no anduvo en consejo de malos. ¿Algunos de ustedes han dado alguna vez en la vida en consejo de malos? Levanten la mano. Algunos de ustedes nacieron santos, puros, limpios, perfectos y viven en otro mundo, nunca han andado en consejo. Yo sí anduve en consejo de malos. ¿Cuántos de ustedes andaron en camino de pecadores? Levanten la mano. Bueno, muy bien. A ver, ¿cuántos de ustedes estuvieron en silla de escarnecedores? ¿No han hablado de nadie nunca? Nunca, siempre han hablado positivo de inclusive de su enemigo. Entonces ahí no sé. Pero dice, bienaventurado el varón que no anduvo, o que aunque anduvo, ha cambiado en consejo de malos, en camino de pecadores, en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ahora cambió su vida. ¿Y qué? En la ley de Jehová está su delicia. ¿Se deleita en la palabra del Señor? Se deleita. Y en su ley medita, ¿qué? Día y noche. Medita día y noche. Qué hermoso es poder meditar en la palabra cuando usted se acuesta. ¿En qué está pensando cuando se acuesta? En los problemas del otro día, las deudas que tiene que pagar, las citas que tiene que cumplir. Muchas cosas nos embargan. Y si ha mirado la televisión, entonces en mucha de la basura que hay en la televisión, ¿sí? Mucha de la basura que hay en el tiempo, en el espectador, porque desafortunadamente los medios de comunicación hoy en día, el 50, 70, 80%, yo no sé, nunca he dicho él, pero la inmensa mayoría de lo que se dice es basura, es paja. Pero hay que estar informado y está bien, hágalo. Pero qué bueno es ir uno a la cama meditando en la palabra de Dios, habiendo leído la palabra y acostarse pensando en ella. Como decía alguien, cuando no pueda dormir no cuente ovejas, hable con el pastor. No conmigo. Con el pastor es Jesucristo. Hable con el pastor, hable con el Señor, hable lo que el Señor le ha dicho en su palabra, ¿sí? Dice que en su ley medita de día y de noche, y ese será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ustedes recuerdan que fue la recomendación de Juan. Leanse el capítulo 15 de San Juan, o de Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 15. Los he puesto para que vayan y lleven fruto, más fruto y mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios quiere ver fruto en nuestra vida, el fruto del Espíritu Santo, el fruto que produce la palabra del Señor. Qué bueno que necesitamos las corrientes de agua que son el símbolo. El agua en la Biblia es símbolo de la palabra de Dios. ¿Sí? Una persona plantada en la palabra de Dios está ahí, y el agua está, y las raíces pueden alimentarse permanentemente y nunca se secará. En estos tiempos que han pasado, de los cambios climáticos que ha habido en la tierra de Anapoima, de la Mesa, años atrás era fructífera las naranjas, los mangos, las mandarinas y todo lo que se producía en ese tiempo. Era hermoso. ¿Se acuerdan? Que aquí siempre normalmente había mangos, había de todo acá, porque de la finca se traía. Ahora no hay nada. Los árboles están secos y se perdió la cosecha y no da fruto porque no había agua. Así es una vida en Cristo. Si está en Cristo pero no está en la palabra, no se está nutriendo de la palabra, del agua de la palabra, su vida se seca. Tarde o temprano su vida va a secarse totalmente. Pero permita el Señor que podamos plantarnos en la palabra para que las corrientes de agua nutran las raíces, le lleven a dar vida a las raíces y el árbol tenga los frutos que debe dar. Eso es el que medita en la palabra. Pero miren al contrario, al otro. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es difícil que una persona que quiere vivir en pecado venga permanentemente a la congregación. Puede venir alguna vez porque le gusta algunas cosas, pero saber que tiene que renunciar a su vida de pecado, más bien se va a disfrutar del pecado afuera y lo hace bien. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y la invitación es a que centremos nuestra vida en la palabra. Una pregunta: cuando usted lea la Biblia, cuando yo leo la Biblia, ¿qué espero encontrar? ¿Qué espero descubrir? ¿Historia? Leo el Antiguo Testamento para saber la historia, leo todos los relatos que hace para compararlo y aprender mucho de historia, de filosofía, de poesía, porque hay mucha poesía hermosa en la Biblia. Muchas cosas aprendemos. ¿Sabe? Hace tiempo yo leía la Biblia y solo como por un ejercicio espiritual, un ejercicio muy personal, lindo, y aprendí mucho de la Escritura y me sirvió mucho. Pero en el camino empecé a leer la Biblia con otra intención. ¿Sabe cuál? Descubrir en todo cuál es la voluntad de Dios. Ese es el propósito que debemos tener cuando leemos la Biblia. Saber cuál es la voluntad de Dios, para que entonces nuestras oraciones y nuestras decisiones realmente lleguen a tener significado y valor en la vida. Recuerda que el Señor oró diciendo en la oración del Padre Nuestro: venga tu reino y ¿qué? Y hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Y lo oramos eso. En San Juan 5, 1 Juan 5, 14, que se ha mencionado mucho en este tiempo, dice que si pedimos alguna cosa, ¿se acuerdan del resto? ¿Qué más dice? Conforme a su voluntad. Dígalo conmigo. Conforme a su voluntad. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tendremos lo que le pedimos. Lo importante para que las oraciones sean respondidas es orar conforme a la voluntad de Dios. Si oramos conforme a su voluntad, entonces
vamos a encontrar respuesta. Hay otro pasaje en el libro de Jeremías, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero luego dice el versículo siguiente, pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová, porque será como ¿qué? Leámoslo juntos. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja siempre estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta fue una semana que tuvimos muy especialmente para profundizar en la palabra, muy especiales. Y esperamos seguir profundizando en la palabra, que es muy importante. Quiero seguir hablando de la oración. La oración, ese triángulo normalmente es un símbolo que utilizamos para hablar de la Trinidad, para hablar del Padre, para hablar del Hijo y del Espíritu Santo. Ese símbolo representa a Dios, pero lo voy a utilizar en esa misma dirección, pero con otras palabras. Ese símbolo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, representa la voluntad de Dios. Repito, uno lee la Biblia con una intención, solamente descubrir la voluntad de Dios. Espero que tenga en ustedes nuevo sabor al leer la Biblia. Y los mismos pasajes que han leído, vuélvalos a leer, porque Dios quiere que tú los conozcas mejor, conozcas la voluntad de Dios y puedas profundizar en tu vida. Entonces, lo importante en la vida es vivir en la voluntad de Dios. El hombre y la mujer, el ser humano, fue creado para vivir en la voluntad de Dios. Dios le permitió que decidiera. Y entonces Dios lo creó con lo que se ha llamado el libre albedrío en su momento inicial. Después de que pasó el tiempo, el libre albedrío quedó condicionado. Pero en su momento inicial, Dios le puso al hombre y le dijo, aquí está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Elige. Elige el árbol de la vida. No elijas el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, moriréis. Le dio la libertad. El hombre, el árbol de la vida significa la vida en la voluntad de Dios. Ese es el significado del árbol de la vida. Uno que vive siempre en la voluntad de Dios. Que se deleite en la voluntad de Dios, que se deleite en la palabra de Dios y que se nutre de esa verdad, la voluntad de Dios. Yo vivo solo para agradar al Señor, espero que un día llegue a decirlo. Como Jesús lo dijo en alguna oportunidad, en Juan 8:29, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es decir, la palabra voluntad. Yo hago siempre la voluntad del Padre. Jesús vivió siempre en la voluntad de su Padre. No hizo nada que su Padre no le ordenara. Por eso fue una vida sin pecado, porque vivió haciendo siempre la voluntad de su Padre. Y nos dejó a nosotros para que vivamos en la misma dimensión. Dice la palabra que Él nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. En este mundo vivimos como vivió Jesús. Es otro pasaje que menciona otra enseñanza. Yo quiero vivir siempre. Hace mucho tiempo le he pedido al Señor que me ayude, no he sido perfecto, pero que me ayude a vivir haciendo lo que a Él le agrada. Yo sé que Dios me pide que ame a mis enemigos. No fue fácil aprender. Pero cada día me es más fácil amar a los que no me aman. Amar a mis hermanos en la fe es más fácil. Pero algunos de ustedes no han aprendido todavía. Puede ser que algunos de ustedes, no, creo que la mayoría ya son puros y santos, pero puede ser que algunos todavía están luchando con eso. Pero es lo que le agrada a Dios.
Que ame, porque mi hermano, aunque no me caiga bien, aunque me haya ofendido, aunque me haya herido, yo me sienta mal con él, aunque digo no, pero no lo quiero tratar. Algunos me dicen, sí, yo me siento bien con esa persona, pero no quiero verla. Yo me siento bien, pero que se quede allá porque yo con ellos no me arrimo. Bueno, dice la Escritura que debemos amar a nuestro hermano en la fe como nos amamos nosotros mismos y más como lo ama el Señor. Esa persona que tal vez a ti no te cae bien, la ama Dios. Y si Dios la ama, ¿quién eres tú para no amar lo que Dios ama? ¿Quién soy yo? Entonces, hay que crecer en esa dimensión. Seguro que tenemos muchas cosas para vivir. Orar, eso tiene que ver con la oración, orando conforme a la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios es rico, es delicioso, porque uno tiene la certeza que Dios le va a responder, que Dios le va a cumplir. A su momento, no en el momento que uno quiere, pero Él lo va a hacer. Lo va a hacer si oramos conforme a la voluntad de Dios. Jesús dijo, cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Tenemos la autoridad de acercarnos en el nombre de Jesús, nuestro Padre Celestial, y recibimos lo que pedimos. Pero tiene que ser con la condición. ¿Cuál es la condición? Conforme a la voluntad de Dios. No pedirle cualquier cosa. Conforme a la voluntad. Cualquier cosa, si es conforme a la voluntad de Dios. Sencillo. Es una expresión sencilla. Ahora, hay momentos en que la situación, la vida normal cambia. La vida de un individuo, la vida de una familia, la vida de una ciudad, la vida de una nación, la vida de un continente, la vida de la raza humana puede cambiar en algún momento. Y eso se llama tiempos de crisis. Tiempos de crisis. Orar en tiempos de crisis es un poco diferente. Tiempos de crisis son tiempos más oscuros. Tiempos más difíciles. ¿Alguno de ustedes ha pasado realmente por tiempos de crisis? No, sí, pastor, tengo una crisis que me duele la cabeza. No, eso no es crisis. Claro, es difícil, es un problema, que te duele la cabeza, es un problema. Pero no pudiéramos llamar tiempo de crisis, ¿no? Tiempo de crisis. ¿Qué tendremos como ejemplo de tiempo de crisis? A ver, ¿qué dice Pacho? ¿Qué es tiempo de crisis? A ver. Por ejemplo, pero dígame uno. Problema familiar. ¿Pero qué quiere decir con problema familiar? Cuando está problema con su esposa. Cuando tiene un problema con su esposa que están para separarse, por ejemplo. Ese es un tiempo de crisis. Los hijos no tienen una buena relación con los hijos. ¿Qué más en la familia? Fuera de la familia. A ver, ¿qué otro? En la economía. ¿Sí? Tiene un problema financiero. Y está en tiempo de crisis. No ha sido sabio en administrar los recursos que le dieron. Entonces que venga cultura financiera. Pero o trabajo, no se encuentra trabajo. Tiempo de crisis personal. Ahora, pensemos en un tiempo de crisis nacional. Una guerra. Venezuela, por ejemplo, eso es tiempo de crisis. Puede ser que no tenga para un bistec a caballo. Y a algunos eso le parece crisis porque no puede, porque le preguntan cómo le gustan los huevos encima de una libra de carne. Entonces, puede ser una crisis que tiene en ese sentido. Pero esto es crisis. Esto es crisis. Es una crisis de una persona, pero es crisis de una nación completa. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Eso hay que orar. Pero aquí la oración tiene un poco de elementos mucho más allá de lo tradicional, de lo normal. Vamos a leer un capítulo de la Biblia y vamos a hacer una pequeña reflexión. El tiempo nos alcanza solamente para eso. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Pasadas esas cosas, capítulo 20, verso 1, Segunda de Crónicas 21.
Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Le declararon guerra al rey Josafat, el rey de Judá. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi, cerca, no tan lejos de Jerusalén. Entonces el rey, el gobernante, la cabeza de la nación, tuvo temor. Y entonces, cuando tuvo temor, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue, ¿qué dice? Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. Hizo dos cosas aquí. Lo primero en tiempo de crisis es humillarse delante de Dios. Es reconocer que no es mi sabiduría, que no es mi capacidad, que no es mi fuerza, no es con espada ni con ejército, ha dicho el Señor, sino con mi espíritu, dice Él. Tenemos que llegar al momento en que Dios nos pone contra la pared, porque antes uno se siente autosuficiente. ¿Y para qué necesita Dios? Si tengo plata, si tengo fuerzas, si soy inteligente, si soy sabio, si soy astuto, si soy sagaz, me he metido en otras y he salido, de esta también salgo, y confía en sus fuerzas. Tiene que llegar el momento en que está contra la pared y no hay nada que hacer. Como sucedió con lo que vimos en días pasados acerca de Winston Churchill con la Segunda Guerra Mundial. Ya venían los alemanes con toda la fuerza y ya habían perdido todas las batallas, y la invasión al Reino Unido era inminente. Venía ya. Y él no sabía qué hacer. Era el presidente o el primer ministro. Era el primer ministro y no sabía qué hacer. ¿Sabe qué hizo? Se humilló delante de Dios. Y dijo: ya no confío en mis fuerzas. La fuerza naval, la fuerza aérea ha fracasado. Todos los recursos que teníamos, no hay nada que hacer. Se humilló delante de Dios. Volvió su rostro a Dios. Y entonces hizo algo más. Proclamó ayuno. Invitó a toda la nación, a todos los aliados, a que tuvieran un tiempo de ayuno y oración delante de Dios. ¿Qué hizo Josafat? Se humilló, convocó ayuno, y si siguen leyendo el pasaje van a encontrar que oró al Señor. Miren el versículo siguiente. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno en toda Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces lo primero que hicieron fue humillarse delante de Dios, reconocer que no había fuerza en ellos. Segundo, ayunar. Tercero, orar. Sigue diciendo el versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, de la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y oró diciendo así: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esa tierra delante del pueblo de Israel, de tu pueblo Israel, y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentáramos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, y aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que les pediste que se apartase de ellas para no destruirlos. Y aquí ahora ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste. Oh Dios nuestro,
¿No los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volveremos nuestros ojos. En otra versión dice, ha llegado el tiempo en que la que tiene que dar a luz, va a dar a luz, pero no tiene fuerzas. Un momento de crisis bastante grande. Entonces, oró y hizo algo más. Primero, se humilló. Segundo, ayunó. Tercero, oró. Cuarto, confió en las promesas de Dios. Confió en Dios. No se acercó a Dios pidiendo que Dios actuara fuera de su voluntad. Sabía cuál era la voluntad de Dios, entonces descansó en las promesas que Dios había establecido. Sigue diciendo el pasaje, que es muy lindo. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Vino toda la familia para buscar al Señor. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías y levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros. En ese caso, paraos, estad quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá, toda la nación, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron al Señor. Un punto más. ¿Cuál fue el primero que hicieron? Se humillaron, ayunaron, oraron, confiaron en Dios y lo adoraron. Y lo adoraron. Son pasos sencillos. Todo tiene que ver con vivir en la presencia, deleitarnos en la presencia del Señor. Pero sigue diciendo el pasaje. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Primero se humilló, luego ayunaron, luego oraron, después confiaron en Dios, las promesas. Quinto, adoraron. Y sexto, alabaron a Dios. Alabaron. Usted se puede imaginar la locura de un ejército. Vi un ejército armado con todas las armas que había en ese tiempo. Bien armado. Listos para derrotar al enemigo, para acabar con Judá. El rey convoca a su ejército y los armó bien. Los armó con panderetas, los armó con trompetas, con gaitas, con todos los instrumentos, con címbalos y todo, con instrumentos de música. Y ellos salieron. Yo me imagino que cuando se dieron cuenta los enemigos que este loco había armado a su ejército con instrumentos musicales, dijeron, está loco. ¿Qué ejército iría a pelear contra su enemigo
con este tipo de instrumentos, con este tipo de armas. Con la banda de guerra. Esa fue la banda de Guatavita, ¿no? No, la banda de guerra, ¿qué? Nadie. Eso es loco. Pero aquí está el poder del Señor. Si ustedes siguen leyendo, vamos a seguir leyendo. Primero, se humillaron. Segundo, ayunaron. Tercero, oraron. Cuarto, confiaron en la promesa de Dios. Quinto, adoraron. Sexto, alabaron. Y séptimo, la victoria. Dígale a su hermano, séptimo tuvieron la victoria. Amén. La victoria. Miren, sigamos leyendo. Miren la victoria como vino. Cuando dice el verso 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a destruir a su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Y viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, vestidos, alhajas preciosas, tantos que no los podían llevar 3 días recogiendo el botín, porque era mucho. Hubo abundancia. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, el valle de bendición. Yo le diría a mi hermano, y para todos nosotros, porque lo que está pasando nuestros amigos, nuestros hermanos de Venezuela, a cualquier momento puede pasar en Colombia. Nadie diga que aquí eso no va a pasar. Nos lo están diciendo día tras día. Pero ya el presidente Santos dijo que no estaba de acuerdo con lo que había firmado, pero que lo iba a cumplir. Que no estaba de acuerdo, que hay muchas cosas que no estaban bien, pero que había que hacerlas y que iba a cumplirlo. Detrás de eso hay muchas inquietudes, pero Dios ha de librar a Colombia, y yo espero que Colombia y Venezuela, yo pediría que los líderes de Venezuela hicieran algo, convocaran un día de humillación, de oración y ayuno delante de Dios para orar por Venezuela. Y estoy convencido que Dios contestaría. Que Dios contestaría. Es lo que necesitan nuestros hermanos eso. Están haciendo todo menos eso. Lo que están haciendo las marchas, la huelga y el paralización de la nación es bueno. La elección de hace 8 días, muy buena, todo. Pero falta lo esencial. Humillarse delante del Señor. Si mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, oraren, se convirtieren de sus malos caminos, buscaren mi rostro, se humillaren, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Esa es la verdad que Dios tiene. En tiempos de crisis, no podemos seguir viviendo la vida normal como la estamos viviendo. En tiempo de crisis, algo tiene que cambiar en nuestra vida. Y Dios nos da el camino para hacerlo. Pero una cosa, no esperemos que lleguen los tiempos de crisis. Dios nos lo está advirtiendo con anticipación, para que nos preparemos en esta hora y detengamos al ejército que viene con todo su estandarte para destruirnos, para acabarnos. Hay un pasaje que me fascina mucho, desde hace muchos años que lo tengo en mi mente, y no lo tenía en mente esta mañana, pero me acaba de llegar. Es el libro de Isaías. Aquí hay una figura hermosísima en el libro de Isaías. En el capítulo 13, miren lo que dice: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, y llamé a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de naciones, de reinos y de naciones reunidas. Pero en medio de toda esa multitud de gente que se reúnen para la batalla, dice:
Jehová de los ejércitos pasa revista a sus tropas para la batalla. Esa palabra las realmente es sus tropas. Las tropas del ejército de Dios tienen que tener 3 características. Primero, consagrados. Segundo, valientes. No tener ningún temor, porque si el Señor es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Y tercero, no buscar su propia gloria, sino la del Señor. 3 características: consagrados, valientes y se deleitan en la gloria de Dios. Por eso viven en su voluntad. Tenemos que empezar a desarrollar esos principios en nuestra vida. Tenemos que consagrarnos al Señor. Consagrarnos a Él. Y la consagración viene con reconocer nuestra condición y humillarnos. Y pedirle perdón a Dios por nuestras astucias que hemos tenido. Muchas veces oigo que muchos hermanos dicen, no, yo tengo que aprender a ser astuto como serpiente. Bueno, espero que sí. No es malo, Jesús lo mencionó. Pero por favor no lo haga. No haga eso bandera de su vida. Algunos piensan siempre ser astutos. ¿Alguno de ustedes ha sido astuto alguna vez? No, eso es para otra congregación. No para eso, es para otro pueblo, para otra nación, menos para la nuestra. Pero la astucia no sirve. La astucia no sirve. Sirve humillarnos delante del Señor. Y tenemos que empezar a prepararnos para ese día. Y estas son las cosas que tenemos que hacer. Humillarnos. ¿Qué más? Ayunar. Orar. Creer en las promesas de Dios. Confiar en las promesas de Dios. ¿Qué más? Adorar a Dios. ¿Qué más? Alabarle. ¿Y qué más? Tendremos la victoria, amén. Somos victoriosos. Y para hacer eso tenemos que ser consagrados, valientes, y lo único que anhelamos es la gloria del Señor, amén. Dale un aplauso al Señor si quieres la gloria de Dios. Lo hacemos, es lo que anhelamos, es lo que deseamos. Solo la gloria de Dios nada más. Mire cómo termina el pasaje, mire cómo termina todo. Dice en el verso 27, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándole de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, todos sus enemigos. Y cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, el reino de Josafat tuvo paz, tuvo shalom, porque su Dios les dio paz en abundancia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahí está el secreto. Esa semana ha sido una semana que terminó sembrando esa semilla, regando la anterior que ha sido regada, que ha sido sembrada. Porque esperamos que la semilla que ha sido sembrada, la que fue sembrada en estos días, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó a la orilla del camino. Y vinieron las aves, se la comieron, la devoraron. Parte de la semilla cayó entre terreno pedregoso. La semilla trató de penetrar, pero como no podía porque era piedra, porque era dura, rocosa, se secó. No dio fruto. Parte de la semilla cayó entre espinos. Y salió y creció, pero los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 60 y 100. Yo espero que la semilla de estos días haya caído en buena tierra. Amén. Que la semilla que estamos sembrando en estos días, la semilla que ustedes están recibiendo, que han recibido en estos días, estamos abonándole, estamos echándole agua, estamos echándole nutrientes, pero esperamos que esa semilla haya caído en buena tierra. ¿Me ayuda? Mira a su hermano y dígale, espero que tú seas buena tierra. Buena tierra, buena tierra. Y si es buena tierra, va a producir fruto, va a producir resultado. Amén. Dígale a su hermano, va a producir resultado de arriba. Dígale a su hermano, va a producir resultado.
Es el secreto que Dios tiene en su palabra. Hermanos míos, la oración y el ayuno no hacen correcto lo incorrecto. Primero tenemos que arrepentirnos. Primero tenemos que renunciar a nuestra mala manera de vivir. Porque el hecho de que yo ayune y oro no quiere decir que Dios va a poner su sello de bendición en lo incorrecto que he hecho. Hay que consagrarnos. Hay que renunciar a aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Tú lo sabes. Yo no sé lo que pasa en tu vida, pero tú y Dios lo saben. Y no dudo que en este momento Dios está hablando a tu corazón. No podemos hacer correcto lo incorrecto porque ayunamos y oramos. El ayuno y la oración pide, por ejemplo, aquí dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La oración y el ayuno no hacen correcto lo incorrecto. Aprendemos esa frase, lo decimos juntos, a ver. La oración y el ayuno no hacen correcto lo incorrecto. Inclinen su rostro, hermanos. Yo no sé si hay alguna persona en esta mañana al cual Dios le haya hablado de una manera especial y quisiera decirle al Señor: Señor, yo quiero enderezar mi vida. Yo quiero, Señor, andar por tus caminos. En ti está la victoria, en ti está el secreto. Tu palabra lo menciona claro. Señor, pero yo no he vivido en tu dimensión. ¿Hay alguno de ustedes que lo reconoce y quiere decirle al Señor: Señor, me entrego a ti? Levanta tu mano. Allá se levantó una mano. Amén. ¿Alguien quiere levantar su mano y decir: yo quiero hacerlo en el nombre de Jesús? Señor, te entregamos nuestra vida a ti, Señor. Tú llamas en esta hora a los consagrados, Señor. Tú quieres un pueblo consagrado, un pueblo entregado a ti, un pueblo que le diga al pecado no, y un pueblo que le diga a tu voluntad: sí, Señor, haré tu voluntad. No será un pueblo perfecto, pero enderezaremos nuestros caminos delante de ti, Señor. Tú quieres un pueblo consagrado. Tú quieres un pueblo de valientes que no le teman solo a ti nada más, que no le teman a ningún enemigo por grande que se levante, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú nos das la victoria. Y tú quieres un pueblo que solo se regocije con tu gloria. Aquí estamos nosotros, Señor. Nos declaramos consagrados, nos declaramos valientes y nos declaramos que solo tu gloria nos importa y tu nombre glorificado.